para hablar de este tema en el que estamos desde hace varios días, desde hace varias semanas ya. Está en la mesa de Despierta y se lo agradecemos mucho, como siempre, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Daniel, buenos días. De pronto parece demencial lo que vemos en este país, porque escuchamos a legisladoras como la senadora del PAN, Kenia López, decir que esta es una propuesta inhumana, y por otra parte al presidente de la República decir que defender los fideicomisos es defender a ladrones, que así se manejaba, con manos de ladrones. Entonces, pues de pronto nos encontramos en medio de dos versiones que nadie entiende. ¿En dónde estamos? ¿Qué es en realidad? Bueno, Daniel, a lo largo de los años se fueron formando estos fideicomisos que son como bolsitas separadas del presupuesto para un fin específico. La verdad es que se abusó y en algunos fideicomisos se generaba estructura administrativa, en algunos otros hay poca transparencia en el ejercicio, en otros hay mucha corrupción. Por ejemplo, en el caso del Fonden, que es seguramente el fideicomiso más observado por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué busca el gobierno? Esa es la pregunta. Mayor transparencia, y aquellos fideicomisos que se dedican a dar apoyos, los apoyos van a seguir. Se va el fideicomiso, pero siguen los apoyos, administrados de manera diferente por parte del gobierno, que evitará corrupción y que evitará costos adicionales. Ahora, se van a generar algunos ahorros, algunos fideicomisos se van a reintegrar a la tesorería, porque ahorita lo que importa es la atención de la salud de los mexicanos. Entonces, en resumen, el gobierno lo que está haciendo es revisar cada peso público que tiene en su poder para que se ejerza con la mayor transparencia, sin corrupción, y que vaya a donde más se necesita. ¿No fue capaz el gobierno federal de limpiar esa corrupción en los fideicomisos y entonces tuvieron que llegar a su desaparición? ¿Fue ante una incapacidad de poder limpiar la corrupción? No, el tema de fondo ahí sería: ¿por qué defender esa figura? Finalmente es una posibilidad que tiene el gobierno de cómo administrar esos recursos. Y si el gobierno dice, lo podemos administrar de una manera más eficiente, con mayor transparencia y garantizando que no haya corrupción, yo creo que está el gobierno en su derecho de hacerlo. Ahora, preocupa en algunos sectores que están como ya acostumbrados a que reciban los apoyos a través del fideicomiso y les genera como incertidumbre de que ya no exista. Pero el gobierno te está diciendo, van a existir los apoyos. Por ejemplo, el caso del cine. Que ha sido probablemente el más vocal. El más polémico, sí. ¿Qué es lo que se defiende? ¿La figura del fideicomiso o los apoyos? Yo creo que los apoyos. Ahora, se ha trabajado con la comunidad artística, con la industria cinematográfica, lo ha hecho la Secretaría de Cultura, para que una instancia que ya existe, como es IMCINE, ¿por qué los apoyos no se dan a través de IMCINE? ¿Por qué se tiene que generar otra estructura como Fidecine para que por ahí se den los apoyos? ¿Qué va a pasar? Que una modificación de ley va a permitir que lo que hacía Fidecine lo haga el IMCINE, y el IMCINE tendrá la partida presupuestal para ello. A ver, vamos a hablar del de cine específicamente, porque además es el que a más gente le ha llegado por el tema de los actores, las actrices, los productores, productoras, directoras y directores hablando de esto. Ayer le preguntaban al presidente en la mañanera este tuit, estas entrevistas que el multigalardonado Michel Franco ha dicho sobre esto. ¿Cómo va a ser? Es decir, uno como productor de una película que se postulaba, se inscribía para obtener el estímulo en este fideicomiso, ¿qué tendrá que hacer ahora? Vaya, ¿cómo garantizarles que van a recibir el mismo dinero, que se van a producir el mismo número de películas, por ejemplo, en este país al año, sin el fideicomiso? Daniel, finalmente esa garantía se da en el presupuesto de egresos. Aunque hubiera un fondo Fidecine que tuviera recursos, ¿esos recursos de dónde salen? Salen del presupuesto de egresos. Mira, si suponiendo tienes 100 millones de pesos en Fidecine y tienes proyectos por 200 millones de pesos, si en el presupuesto no le pones 100 millones de pesos más, pues de todos modos no vas a tener dinero. Entonces, lo que está claro es que el gobierno quiere seguir apoyando el cine. ¿Qué va a pasar? Pues va a cambiar la ventanilla. Si antes venías con Enrique, ahora vendrás con Daniel, pero lo que hay que defender son los apoyos, no las estructuras de cómo el gobierno administra los recursos. Pero ya de ahí esos... me parece la confusión. Se van los fideicomisos, se quedan los apoyos. Pero sin esos guardaditos tendrá que ser un desfile año con año en la discusión presupuestal para etiquetar, asignar una cierta cantidad de recursos, a diferencia de que estuvieran ya, digamos, constituidos en una bolsa que se iba acumulando. ¿Será así? Sí, no. Ahí lo que podrías decir, bueno, lo que pasa es que no se hace una película en un año, entonces a lo mejor este año recibo apoyo y el año que entra ya no, dependiendo del tema presupuestal.
hay partidas en el presupuesto que ya son plurianuales, es decir, que duran varios años. Entonces, en ese supuesto pueden caer algunos tipos de apoyos que necesitan pasar el ejercicio presupuestal. El Fondem, por ejemplo, diputado, veíamos esta semana la posibilidad de que llegara un huracán altamente destructivo a la península de Yucatán. Veíamos a un presidente municipal, incluso de un lugar que iba a ser afectado, decir, con que no, responderle a usted, con que no nos quiten el Fondem, nos estarán ayudando mucho. ¿Qué pasa ahí? Que en el caso de que haya una declaratoria de emergencia, bueno, llegarán las ayudas. ¿Cómo? Pues a lo mejor la Secretaría de la Defensa Nacional envía efectivos militares. El costo de eso está en la Secretaría de la Defensa Nacional. Si hay que repartir algunos apoyos como despensas, colchones y demás, entrará la Secretaría del Bienestar. Si hay que hacer alguna reconstrucción, entrará SEDATU. Si hay que poner albergues, entrará Protección Civil. En fin, así se va a distribuir. ¿Qué pasaba? Que tenías el Fondem, se hacía la declaratoria, iban los recursos y había mucha corrupción. Es el más observado. En las dos últimas administraciones, con el pretexto de la emergencia y que asigna rápido los recursos, pues se robaban el dinero, esa es la verdad. Un ejemplo de corrupción con el Fondem, por ejemplo, que ustedes hayan estudiado. Bueno, el más escandaloso, Daniel, el de los sismos. ¿Cómo se robaron el dinero que era para los sismos y que era un hecho tan grave en nuestro país? Hay observaciones por más de 200,000 millones en las dos últimas administraciones en el Fondem. Entonces, era un gran negocio, es una gran corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el gobierno apoye a la gente cuando viene una emergencia, y eso va a ocurrir. ¿Significa el fin de la corrupción en el manejo de esos recursos garantizado? Mira, lo que está haciendo el gobierno de la transformación, Enrique, es quitando todas posibilidades de corrupción. Nosotros empezamos en la Cámara de Diputados quitando el ramo 23, el de los moches. Y tuvimos un escándalo parecido a este. Pero ¿cómo era posible? Los etiquetados, era lo que ayudaba a los municipios, era lo que salvaba a los estados. Sí, pero sabíamos que se robaban buena parte de esos recursos. Y eliminamos los moches y ahora hay más claridad en el ejercicio de los recursos y en los proyectos de inversión que se desarrollan en estados y municipios. Lo mismo terminamos con esos sobresueldos, excesos, bonos que había en la administración pública. Establecimos una ley de salarios máximos para que nadie gane más que el presidente de la República y para que no puedan inventarse bonos de la manga en el gobierno, que no haya abusos. Ahora, ¿qué se hace? Eliminar una figura que se prestaba mucho a la opacidad y a la corrupción. Entonces, es la estrategia que se sigue y hay reacciones de la derecha siempre que ve que pierde oportunidades de robar. Derecha e izquierda, porque hubo algunos legisladores de su propio partido que se opusieron a esto, sí. Y no creo que sean de derecha, ¿no? No, ahí, mira, en Morena tenemos pensamiento libre, no es único, y además hay voto libre, ahí no hay línea. Algunos se manifestaron en contra de estas iniciativas que impulsamos, bueno, están en su derecho. ¿Pagaron fideicomisos justos por fideicomisos pecadores? Hablábamos del ejemplo del Fondem, nos lo decía usted, pero ¿todos tenían corrupción? ¿Todos tenían que desaparecer? No todos tenían corrupción, hay que decirlo, no es, digamos, el argumento generalizado, hay que revisar caso por caso. Lo que sí, Daniel, estamos en un contexto donde la crisis económica global no se había visto de esta dimensión desde 1932. El gobierno, por supuesto, que enfrenta dificultades económicas, se cayó la economía, se cae la recaudación, faltan ingresos. En este momento, cada peso que tiene el gobierno tiene que ser revisado para dedicarse a lo más importante, que es la salud, porque el gobierno decidió no aumentar los impuestos, no imponer gasolinazos y no endeudar al país, que son las salidas fáciles. Si te falta dinero, ¿qué hacían los gobiernos neoliberales? Pues súbeles la gasolina a la gente o aumentale los impuestos, y el gobierno cada vez tiene más recursos para gastar. Ahora el gobierno, por proteger a toda la población, dice no, nos ajustamos el cinturón y aplicamos la austeridad republicana. Entonces, es lo que la gente se pregunta, si lo que hace falta es dinero por la emergencia sanitaria y por la crisis que esta provocó o agravó, pues sí se van a ver afectados los sectores que cubrían los fideicomisos. Va a haber menos... Por poner un ejemplo práctico, si se hacían o se apoyaban 10 películas en el del cine, que es tan popular, si se apoyaban 10 películas, pues ahora necesitamos el dinero para el sector salud, se van a hacer 3 o 5. No, al contrario, justo esos apoyos quedan. Ahora, en aquellos fideicomisos, por ejemplo, donde tenías estructuras burocráticas, esas sí se van a ir. Entonces, esos recursos son los que van a pasar ahora para la atención de la salud.
Ese es el mecanismo que se está siguiendo. Del total de recursos, los que son apoyos se van para apoyos, pero todo lo demás se va para la salud. ¿Solamente salud? Claro, falta que lo apruebe la Cámara de Senadores, pero ¿solamente salud o se destinarán partidas a los proyectos de infraestructura? No. A los programas Pusimos de apoyo un artículo social? transitorio que deja claramente que todo lo que se reintegre a la tesorería tiene que ser destinado 100%. a la atención de la salud por el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué va a pasar en el Senado, diputado? No sabemos, nosotros enviaremos este dictamen al Senado y él tendrá su curso normal. Oiga, diputado, mañana o el lunes conoceremos el resultado de las encuestas que están haciendo para la dirigencia de Morena. Con todo este tema del tribunal y con todo lo que ha ocurrido, ¿está de acuerdo cómo se ha llevado este proceso? Yo estoy de acuerdo que la gente decida en Morena. Enrique, es lo más importante, porque Morena no le pertenece a nadie, a ningún grupo. Morena es del pueblo de México. Morena es un partido con millones de simpatizantes y qué bueno que ellos tengan la oportunidad de decidir incluso quién dirige a Morena. Yo creo que es la gran ventaja. No, bueno, pues, tenemos que respetar el resultado, si se hace obviamente con transparencia, como hasta el momento lo ha conducido el INE. Hay que respetar, hay que darle vuelta a la página, Enrique, porque lo más importante es ir a trabajar ya con la gente, a organizar a la gente. Realmente esa es la fuerza de Morena, no sus dirigentes. La fuerza de Morena es el pueblo organizado y es lo que hay que hacer ya. Hay que mover a Morena, hay que meterla ya en movimientos. Andrés Manuel López Obrador siempre tenía a la gente en un activismo y eso fue lo que fue cambiando la conciencia, fue lo que provocó esta revolución pacífica en las urnas que vimos en julio del 18. Hay que volver al activismo, hay que poner en movimiento a Morena. Bien, diputado, pues muchas gracias. Esa será la nota de la siguiente semana, así que lo estaremos molestando de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día.